buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 25 de agosto del año 2022, 25, día de Nuestra Señora del Cobro en el sector público, pero ya muchos del sector público cobraron desde el viernes, desde el lunes, martes, miércoles y hoy algunas empresas también públicas que comienzan también a pagar al sector, valga la redundancia, público, a los empleados públicos, pues tienen sus emolumentos en el día de hoy. Hoy no se puede ir mucho al supermercado, porque se llenan esos supermercados y además de que le dieron un 5 y un 6% en algunos supermercados a los policías. No sé si están incluidos los guardias, pero los agentes policiales están incluidos dentro de lo que es un descuento de un 5 y un 6%. Imagino que también a los guardias eso le aprovechará, aunque los guardias tienen un supermercado especial para ellos, ahí mismo en la sede del Ministerio de Defensa. No sé cómo está y qué está ocurriendo ahí. Voy a dar una vueltecita por allá a ver, porque siempre ha habido unos supermercados que le venden un poquito así como a precio de Inespre a los guardias y a los agentes policiales. Se merecen esos precios, verdaderamente. Mucha gente criticando la medida. Yo sé que para muchas personas eso pudiera ser, qué sé yo, que no se está dando el trato igualitario a todos, pero yo entiendo que de alguna manera a los agentes policiales, a los guardias, hay que dignificarlos. ¿Qué están haciendo? Mire, no seamos mezquinos, porque es verdad que en muchos crímenes, en muchos robos, en muchos desaciertos, violencia intrafamiliar están guardias y policías. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, esos son los menos. Los más son esos agentes policiales que han estado dando su vida para la seguridad suya, la de su familia. Y yo voy a repetir lo que hemos dicho durante muchos meses. Antes de la pandemia, en el 2019-2018, habían elecciones internas de los partidos políticos. Problema de la ciudadanía. ¿Tú sabes dónde estaban los agentes policiales y las Fuerzas Armadas? En esos menesteres, en las elecciones internas de los partidos, en la Junta Central Electoral, en las calles, cuidando a la gente. Vienen las elecciones, viene el COVID-19. Y en el COVID-19 las únicas personas que estaban autorizadas a salir a las calles eran los guardias y los policías. Ahí nadie se acordó que los guardias y los policías también tienen familias y dejaban a sus familias para cumplir con su deber en la policía y en las Fuerzas Armadas, en el cuartel del Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada de la República Dominicana, en la frontera y en todas partes. Eso no se puede descuidar. Y el COVID le puede afectar a ellos como le puede afectar a cualquier ciudadano. Y debo decirles que hubo muchos agentes policiales, incluso oficiales superiores, que murieron durante la pandemia. Pero no fueron los muchos. Para mí, que Dios los cuidó. Pero viene la pandemia en medio de las elecciones y los guardias y los policías en las elecciones municipales, elecciones presidenciales, y ahí estaban los guardias y los policías. Y continuó la pandemia y ahí estaban los guardias y los policías. Y el primer hospital que se puso a servicio del país para el COVID-19, ¿tú sabes cuál fue? El Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. O
O sea, yo entiendo que a mucha gente, no, que los guardias, señores, sí, los agentes policiales trabajan mucho y las Fuerzas Armadas también. O sea, no seamos mezquinos tampoco. Repito, es verdad, hay muchos agentes policiales involucrados en asuntos, pero no son los más. Esos son los menos. Lo mismo pasa con los abogados, lo mismo pasa con los ingenieros, lo mismo pasa con los médicos, que se sacrificaron todo, que viven todavía sacrificándose. Que dentro de los agentes policiales, guardias y policías, hay médicos también, coroneles médicos. Yo conozco muchas personas que son médicos y que son oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahí estaban en ese proceso, en el hospital de la policía, en el Ramón de Lara, en el Hospital Central, en el Marcelino Vélez, que eran los hospitales que fueron específicamente para Francisco Moscoso Puello. No, yo creo que nosotros no debemos ser mezquinos y 5, 6% para un descuento de sus compras en los supermercados, para mí es poco. Alguien estaba preguntando, ¿qué pasó con mire, antes se les permitía a los guardias de los policías, no sé si ahora existe eso, pero a los guardias de los policías se les permitía entrar a los autobuses públicos, gratis, solamente enseñando su carnet. Porque no es preciso aquí explicar que los salarios de los guardias de los policías no es el mejor salario del mundo. Yo creo que sí que se le debe dar ese trato especial. Pero si Freddy Sandoval estuviera aquí, estuviera atacándome, diciéndome que Jean Suriel, que si yo qué, que si yo cuánto. El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, en el día de hoy, precisamente a propósito de la Oficina Nacional de Meteorología y de lo que ha ocurrido en distintas provincias del país, producto de las lluvias que había pronosticado la Oficina Nacional de Meteorología y que el Centro de Operaciones de Emergencia había también emitido una alerta en distintas provincias, especialmente del Cibao, La Vega, en Jarabacoa, donde en Manabao, precisamente el río causó estragos en esa zona. Y parece ser que se esperan también lluvias este fin de semana, de acuerdo siempre con la Oficina Nacional de Meteorología. Para este fin de semana también se esperan algunas lluvias esporádicas. Hay una situación de que hay dos ondas tropicales o desarrollos, dice la Oficina Nacional de Meteorología, desorganizados, que están y tienen aproximadamente un 10, un 15, un 20% de convertirse en ciclón tropical, y la Oficina Nacional de Meteorología siempre está atenta a esta situación. Usted dirá, pero ¿cómo así? Bueno, lo que pasa es que la Oficina Nacional de Meteorología Dominicana no necesariamente opera para nuestro territorio solamente. La organización o Oficina Nacional Mundial Meteorológica cuenta con los informes que desde aquí se le ofrecen también a ese organismo y viceversa. Dice la ONAMET que hoy, en esta tarde, se van a sentir algunos chubascos y las alertas meteorológicas que había emitido en el día de ayer se descontinuaron. Sobre el país, solo se han estado observando nubosidades dispersas durante las horas matutinas,
esperándose que gran parte de nuestro territorio se mantenga bajo un ambiente soleado y caluroso durante las horas de la tarde debido a una reducción considerable en el contenido de humedad en nuestra masa de aire y el debilitamiento de la vaguada que estuvo generando precipitaciones en los días anteriores. Las precipitaciones se limitarán a chubascos y tronadas vespertinos sobre las provincias de San Pedro de Macorís, Sotomayor y Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoee, Azua, San Juan y Bauruco, Independencia, Elías Piña y el Gran Santo Domingo. Oye, que solamente ahí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 provincias. Esas condiciones propias de la isla, como las brisas marinas y los efectos orográficos que son típicos de esta época. Por lo tanto, al iniciar la noche, dichas precipitaciones desaparecerán, dando paso a un cielo despejado en la mayoría de las provincias, previéndose algunos chubascos hacia áreas costeras durante la madrugada. Este viernes, las condiciones del tiempo van a seguir bajo los efectos del calentamiento diurno y humedad que transporte el viento hacia el país. Por lo tanto, se esperan algunos aguaceros y tronadas ocasionales, especialmente en horas de la tarde, sobre poblado de las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Las precipitaciones desaparecerán en la noche y prevalecerá un cielo con nubes dispersas y despejado en casi todo el país. Repito que la ONAMET vigila 2 zonas de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a 2 ondas tropicales, la primera localizada en el arco de las Antillas Menores y la segunda frente a las costas de África, ambas con probabilidad muy baja para alcanzar la categoría de ciclón tropical. Fueron descontinuadas entonces las alertas en Santiago, La Vega, Tomayor y Santiago Rodríguez para las 4 provincias que estaban en alerta. Las temperaturas oscilan entre los 32 y 34 grados, las máximas, las mínimas 23 y 25 grados Celsius. Hoy continuó la discusión sobre la ley electoral, el proyecto de ley electoral, porque se le preguntó a los legisladores. Participación Ciudadana habló sobre ese tema y definitivamente hay una presión para que esa ley electoral o código electoral que está pidiendo la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral ha apoyado, para que esa ley sea aprobada lo antes posible, o por lo menos en esta legislatura. Habló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que dijo estar muy esperanzado de que esa ley se apruebe. Vi algunos legisladores que dicen, bueno, esa ley a quienes nos conviene es a nosotros los políticos. Yo no estoy tan seguro de que sea así, porque resulta que este nuevo código electoral no contraviene con los artículos de la Constitución de la República, como pasó con la ley de partidos y la ley electoral que fueron aprobadas en el 2019, 2018 y 2019, con fines de realizarse un traje a la medida de cada uno de esos partidos que aprobaron las piezas legislativas. Ellos sabían que habían artículos que violaban la Constitución de la República, pero a ellos no les interesaba. A ellos les interesaban llevar a cabo elecciones internas que favorecieran a sus candidatos, que se hiciera de la manera como ellos querían, con primarias abiertas, de la manera como ellos querían corretear en esas elecciones internas y finalmente llevar a cabo un proceso a imagen y semejanza de los partidos que han gobernado durante todos estos últimos años. Y yo estoy hablando de los partidos principales. Partido Reformista, aunque sea un partido que se ha denominado bisagra, siempre ha estado pululando
en esos aspectos. El Partido de la Liberación Dominicana, que era el oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, que ahora es el oficialista, pero participó vehementemente en esa composición de esas leyes, y también el Partido Revolucionario Dominicano. Los demás partidos también que tienen participación en el Congreso Nacional, pero esos son los principales partidos. Ahora, convertido en la Fuerza del Pueblo, el PRM y el PLD, que son las principales organizaciones políticas actualmente, tienen la responsabilidad de que este código electoral sea aprobado lo antes posible. Yo no estoy seguro de que sea aprobado en esta legislatura. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque es que esta ley fiscaliza a los partidos políticos. Y los partidos políticos no quieren que lo fiscalicen. O sea, usted le puede llamar la atención a los partidos políticos, como hace la Junta Central Electoral, que comenzaron una campaña proselitista de tiempo, y llamó e hizo una llamado a los partidos: ¡Ey! No estamos en campaña, no pueden hacer campaña porque la ley dice que no, que ustedes aprobaron. Y resulta entonces que sí, echaron para atrás los partidos, ¿verdad? Vamos a respetar lo que es esto, pero porque a ellos les da la gana. No porque la Junta Central Electoral puede someter un recurso a cualquier partido, a cualquier candidato que haga eso, viole la ley y someterlo a la justicia. Eso no existe. El Tribunal Superior Electoral lo que sirve es para dirimir conflictos internos del partido de referencia. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con fiscalización de los... hay una campaña electoral a destiempo. ¿Quién la está haciendo? Fulano de tal. ¿Quién la auspicia? El partido tal. Sanciones para ese partido, sanciones para ese candidato. Eso no existe. Entonces, los partidos que en un proyecto como el Código Electoral, que inicialmente, hace más de 20 años que estaba ese proyecto de la ley de partidos y luego el Código Electoral, nunca lo quisieron aprobar. Lo aprobaron en el 18 y el 19 por beneficio propio de los partidos. Como hicieron con el asunto del voto preferencial. No, que el voto preferencial no se puede. Si ellos dijeron voto preferencial, ese es el que va, porque le convenía. Los partidos políticos hacen lo que les da la gana, siempre a beneficio propio de los partidos. La verdad sea dicha. Que es democrático, antidemocrático, yo no sé. Pero esa es la costumbre de los partidos políticos. Quisiéramos decir, no, los partidos políticos también son el sustento de la democracia. Sí, es verdad. Pero también hay que decir que no se ve esa intención de los partidos políticos de legislar que, a pesar de que lesione sus intereses, sea para el país, para beneficio de la República Dominicana. Eso es lo que todo el mundo espera, por lo menos en esos aspectos. Participación Ciudadana llamó al Congreso a aprobar los cambios de las leyes electorales. Repito, vi a los legisladores hablar sobre ese particular también. Yo no estoy muy positivo, muy optimista con relación a este proyecto de ley. Ojalá que lo aprueben lo más pronto posible, ese proyecto de ley, porque sería beneficioso para las elecciones venideras, que ya va a ser ya, estamos ahora en agosto, se supone que ya la campaña electoral sería abierta el año próximo, el año 2023, y entonces ya las elecciones municipales en abril del año 24, y luego entonces las elecciones presidenciales y congresionales. O sea, estamos a tiempo todavía de que ese proyecto pueda ser aprobado. Vamos a ver qué deciden
los partidos políticos. Eso de que el Consejo Económico y Social, aquí lo que deciden son los políticos. Vamos a la pausa. Ya comenzaron a hablar los padres y las tiendas comerciales de los uniformes de los niños, que yo vi hoy reportes en distintos medios de prensa donde habla de que los uniformes están al doble de lo que estaban el año pasado. Tal vez los que están en las escuelas públicas tendrían eso resuelto, aunque también había un negocio con relación a eso. Había, por ejemplo, en la escuela Víctor Garrido del INVI, una casa cerca del liceo y escuela, donde vendían los uniformes. Claro, había un retraso en la entrega de los uniformes para los muchachos y entonces estos los vendían. Negocio. Ahora esperemos que ese negocio no prospere y que se les entregue a los estudiantes las correspondientes uniformes a cada uno de los alumnos. En el ámbito del sector privado, los colegios tienen sus uniformes propios y van a las tiendas y le dicen, mire, este es el uniforme que nosotros tenemos para este año. Y cada colegio tiene un uniforme particular. Algunos se parecen a los que ya tiene el sector público, que se cambió a través y a raíz de la gestión de Andrés Navarro como ministro de Educación, que son unos t-shirts y unos jeans para un jean khaki y distintos colores, azul, amarillo, rojo, dependiendo del grado de los estudiantes. En el caso del sector privado, hay un uniforme, así mismo se llama uniforme, por una forma, ¿verdad? Un solo color que identifica a ese colegio en particular. Ya, aunque en el sector público las clases comienzan oficialmente el año lectivo, el mes que viene, el día 22, 23, ahí está la foto de los muchachos. Oye, los muchachos están en esto aquí, Edwin, George, allá abajo, en pila, como dicen. Y a pesar de que oficialmente esas clases se inician el año próximo, el año lectivo, el mes próximo, día 22, entonces ya el sector privado comenzó a dar clases. El año lectivo comenzó ya en el sector privado. Yo tengo amigos que comenzaron a llevar a sus hijos ya al colegio. Y he visto algunos que se han quejado ya de los tapones. Todavía no han empezado los tapones. El mes que viene que entran los tapones. Cuando empiecen esos muchachos a llevarse a la escuela pública y a los colegios privados juntos. Pero a donde quiero llegar es a los altos costos de los libros, de los uniformes, y eso es una carga más para la clase media baja. Es una carga más porque, repito, muchas tiendas dicen que, y muchos usuarios decían, que los uniformes cuestan el doble de lo que costaron el año pasado. Yo vi una señora que decía que una falda costaba 400 pesos, ahora cuesta 800. Y que un uniforme para una niña que tiene, entonces ahora lo que antes le servía para comprar a las dos niñas, ahora tiene que usar para una sola, ese mismo dinero. Por lo que tienen que usar tarjetas de crédito, y usted sabe lo que hay.
En ese sentido, entonces, vuelvo a repetir, es una carga más para la familia dominicana. Pero yo creo que el gobierno, de alguna manera, debe atender a esos menesteres. Y usted dirá, pero todo es el gobierno, todo es el gobierno, toda es la administración pública. Sí, es así. Porque precisamente en un país organizado, lo que se debe garantizar, lo que debe estar garantizado para el usuario, para el ciudadano común, es la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana. Eso son factores importantes para la buena comunidad. Un país que funciona, país que eminentemente funciona con sus recursos económicos, se plantea que esos recursos que se recaudan en el fisco, el presupuesto nacional, sea dirigido efectivamente para esos sectores principales. Y el sector de educación es el sector, diría yo, más importante de todos. Además de la salud, por supuesto que sí. Y lo que se está viendo es que estamos en una crisis totalmente de inflación que el Banco Central de la República Dominicana muy bien explicaba en el día de ayer, que no necesariamente somos el país que más inflación tiene, que muchos economistas también comienzan a decir, este país tiene una inflación que ningún otro país le suma. No, estamos en una inflación. Y nosotros aquí hemos explicado en innumerables ocasiones que el Banco Central hace más de 10 años ha comenzado a trabajar en la meta de inflación y que esto no es único de la República Dominicana. De eso estamos conscientes. Ahora, el ciudadano común no está preguntando si tenemos una inflación, si hay crisis. No, 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 no. El ciudadano común lo que quiere es que le resuelvan el problema. Y que el sector de educación, de una vez por todas, esté tan organizado que no haya ese tipo de preocupaciones en las familias dominicanas. Que cada año lectivo haya una preocupación porque subieron los libros, porque subieron los costos de los uniformes. O sea, creo que es un deber de la administración pública y del gobierno resolver ese tipo de problemas. Y usted dirá, pero bueno, es que para eso fue que fueron elegidos. Ah, que nosotros no sabíamos, eso es un problema de nosotros. Usted está ahí gobernando y administrando la cosa pública para que llegue a los sectores más necesitados. Ah, que el gobierno pasado, ya no hay tiempo de hablar del gobierno pasado. Es tiempo de resolver lo que estamos haciendo hoy. Que estamos cargando con una situación que durante 20 años, a mí no me importa eso. Ya a mí no me venga con ese cuento de que el gobierno pasado, estamos en su administración y debemos resolver los problemas cruciales del sector de educación. Pero si nos vamos a educación, tenemos que irnos también al sector salud. Yo vi un reporte de San Juan, donde una unidad de atención primaria dejó de funcionar, y adivinen por qué. Porque no tiene conserjes, no tiene médicos y enfermeras asignados ahí en San Juan, una unidad de atención primaria. Pero agárrese la cabeza, porque no llegan los medicamentos de las personas que acuden a esas unidades de atención primaria, que son el principal núcleo de donde sale precisamente las atenciones médicas en un determinado sector.
Hay unidades de atención primaria que funcionan, me han dicho. De verdad que yo ahí estoy hablando de lo que me han dicho. Eso yo no lo he visto. Pero me dicen, por ejemplo, que en Bonao, en Moca, en Villatrina, creo que hay unidades que están funcionando. Pero la que yo vi en San Juan me preocupó muchísimo. Pero lo mismo está pasando con varios hospitales. Yo vi otro hospital hoy que estaba también en esta misma situación. Creo que fue en San Francisco de Macorís. Entonces, también el sector salud es responsabilidad gubernamental y el Ministerio de Salud Pública y el señor Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud, tiene responsabilidad con eso. Y Promese, por el asunto del suplemento de los medicamentos en los distintos hospitales y unidades de atención primaria. Entonces ya nos fuimos por el costo de la canasta familiar, el costo de la educación y el sector salud, que es importante. Una de las cosas que se han hablado en los últimos días ha sido sobre lo alarmante de la violencia que se ha escenificado en los últimos días. Y yo le voy a decir algo sobre eso principalmente. Aquí ha habido una alarma, se dispararon las alarmas, por lo que ocurrió el fin de semana pasado, que la verdad que conmovió a toda la sociedad dominicana. La conmoción de la sociedad dominicana se vio reflejada en las redes sociales, donde uno veía la gente indignada por lo que ocurrió, por ejemplo, con este cabo de la policía asignado de la DGCET, que mató a 4 personas, de una muchacha que un individuo, un imberbe, mató por celos en unas montañas de Villatrina, Moca también, y el caso del general Félix Alburquerque con el animador Duncan. Resulta entonces que todos nos alarmamos, nos sentimos ciertamente como, impertérritos sobre esta situación. Y ha salido a relucir análisis sobre el asunto de la violencia y de la escenificación de las mismas y por qué y qué debemos nosotros hacer y cómo comportarnos en este caso. Ya nosotros aquí habíamos dicho que los médicos, los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, yo cito a Cilie Ruiz y cito a César Mella y cito al doctor Pollo Herrera, que han dicho, José Joaquín Pollo Herrera, quienes han dicho que el COVID-19, el encerramiento, iba a causar este tipo de estragos. Y yo digo que ha causado, y lo ha causado también en otros países, principalmente en Estados Unidos. Pero todo el mundo ha comenzado a decir, pero entonces, la pregunta es la siguiente. El Ministerio de Salud Pública tiene un departamento de salud mental. ¿Ayuda ese Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Salud Mental a la sociedad dominicana? Ayer yo venía bajando la Luperón de norte-sur, de norte-sur. O sea, venía de la Gustavo Mejía Ricard hacia la avenida 27 de febrero. Y un señor en medio de la isleta de la avenida Luperón, un grupo de gente desnudo, evidentemente con incapacidad mental, un órate. Y yo digo, y eso no debe ser responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Y esa persona inmediatamente venir en una ambulancia, tomarlo, ponerle una camisa de fuerza y meterlo y llevarlo a un hospital psiquiátrico o a un dispensario médico, donde sea.
¿Existe eso en la República Dominicana? La verdad que yo no sé, no lo he visto. Me dicen que el hospital Francisco, Padre Villini, que es el hospital que está ubicado en el 28 de la autopista Duarte, que por eso todo el mundo, llévalo para el 28, él está loco del 28. Es de ahí que viene ese nombre. No sabemos en qué situación ha parado ese hospital. Que yo conozca, es el único que nosotros conocemos como el hospital psiquiátrico. Aquí no hay que no sea del sector privado, porque así aquí hay unidades psiquiátricas especializadas, privadas, muy escondidas, algunas de ellas, porque hay familiares que les da vergüenza que su familiar tenga ese tipo de problemas y lo meten en esos centros privados. Pero en el sector público yo no sé, yo no lo he visto. Y mucha gente, mira, riéndose porque un señor anda desnudo. A mí no me causa risa eso. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, aquí hay muchísima gente que comienza que deambulan por las calles y nadie les hace caso. Al menos que esa persona que está fuera de sus cabales atente físicamente contra ellos. Entonces yo creo que aquí debe haber una política de salud mental y precisamente por esto que acabo de decir, estuve hablando con una persona que ella dice, se preocupa por el hecho de que aquí, por ejemplo, una persona pobre sabe que tiene un hijo que tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, pero no tiene el dinero para llevarlo para ninguna parte. ¿Y qué hacemos con esa persona que tiene que ir a un centro médico psiquiátrico? Nada, se queda ahí en la casa porque la persona no tiene los recursos para llevarlo. Una consulta con un psiquiatra son 4,000 y 5,000 pesos, la consulta. Y el psiquiatra es una cosa y el psicólogo es otra. Son 10,000. Y si es internamiento, usted tiene que saber que es mucho dinero lo que se gasta. Y para usted tener problemas psicológicos o psiquiátricos no quiere decir que usted esté loco. Es que hay problemas, igual como usted se enferma del hígado, se puede enfermar de la mente. Igual como usted se le afloja un brazo, se le aflojan también los tornillos de la cabeza. Y todos tienen solución. Entonces yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe explicar a la gente qué hay que hacer, qué deben hacer en el caso hipotético de que tengan un familiar con un problema de salud mental y además con esas personas que deambulan por la calle que tienen esos problemas mentales. ¿Y por qué yo digo esto y por qué me refiero a esto? Porque muchas de las causas de la violencia que se significa en las calles tienen esos muchachos, que a mí no me cabe ninguna duda. Usted ve narrando a ese muchacho de Moca de cómo mató a esa muchacha, y usted dice, no, ese muchacho no está en sus cabales. Y el otro, que mató a 4 personas, incluyendo hirió a un niño, imagínese usted si está dentro de sus cabales. Hacemos otra pausa comercial. Bueno, nos están informando hace ratito ya que ha muerto un cantante, se llama Jairo García. Le voy a decir una cosa, yo quiero que me perdonen mi ignorancia, pues yo no lo conozco, pero está ya en los medios de comunicación, en los medios digitales, la muerte de este señor. Les prometo para la próxima tener más información con relación a ese tema.
pero la verdad que no desconozco, o por lo menos no lo tengo ahora a mano de quién se trata Jairo García. Pero la información que tenemos es que lamentablemente falleció en el día de hoy. El IAD dijo que ya recuperó el 80% de los documentos de... Usted recuerda que el IAD fue víctima de un hackeo y que le estaban pidiendo $600,000 para devolverle su sistema, el sistema de datos, pero el IAD pudo, a través de los sistemas del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana y de los organismos de inteligencia, recuperar sus datos sin tener que pagar esos $600,000 que dice que tenían que pagar o que estaban pidiendo la mafia esta internacional. No se sabe de dónde, dicen que fue de Europa, Estados Unidos, que hackearon esa entidad, el Instituto Agrario Dominicano, pero ciertamente no hubo que pagar ese dinero y ya el 80% de esto fue recuperado. Es decir, que hoy, por ejemplo, el periódico Listín Diario editorializó lo que nosotros ayer decíamos. De alguna manera tenemos que cubrir las instituciones públicas y el gobierno debe cubrirse en el aspecto de la ciberseguridad. Y repetir que el proyecto de ley que fue enviado al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo era ese objetivo. Que muchas personas de plataformas digitales pensaron que se trataba de coartar la libertad de los youtubers, de los influencers, nada que ver. Pero eso fue falla del propio gobierno, porque el gobierno debió informar, previo a enviar ese proyecto de ley de ciberseguridad al Congreso Nacional, de qué se trataba. Además, el timing falló. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba discutiendo precisamente lo que se denominó la ley Mordaza, que era la ley de readecuación de la 6132, de ley de difusión y expresión de pensamiento. Entonces había muchísimas cosas que estaban coartando también la libertad de prensa en ese proyecto, y ahí vino la debacle. Cuando se mandó eso, en ese momento que se discutía la denominada ley Mordaza, ahí mismo vino entonces el proyecto de ley de ciberseguridad. Todo el mundo pensó, el gobierno lo que quiere es coartar la libertad también de las plataformas digitales. El gobierno tiene que hacerlo bien, tiene que asesorarse bien en ese aspecto, porque hay muchas cosas que se quieren hacer que son buenas, pero tiene que saber también informarlo, comunicarlo a través de los medios de comunicación, que también debo decirles al gobierno que no solamente son las redes sociales y las redes digitales, que hay un público que todavía es análogo y lee prensa como yo y ve los programas de televisión como este, que no solamente es publicidad y comunicación a través de las redes, que todo ahora es a través de las redes. Cuidado con eso, señor gobierno. Mañana es día especial, nos vemos el lunes, si Dios quiere.